Queridos amigos de todo el mundo, bienvenidos a Sin Fronteras. En este episodio titulado Más allá del dolor, desafíos y esperanzas, exploramos las complejidades de la fibromialgia y la encefalomielitis mialgica, síndrome de fatiga crónica, a través de las voces de expertos y testimonios directos. Yo soy John Bruschini, fundador del proyecto Cultura, escritor de investigación histórico-científica. En este episodio, es un episodio que ofrece una visión multidisciplinaria combinando investigación científica, experiencias clínicas e historias personales para arrojar luz sobre los desafíos y las esperanzas de quienes viven con estas enfermedades crónicas. Tenemos invitados Harmonie Botella, profesora de francés, presidenta de Anuesca y Fibro Protesta, autora de 8 libros y participante en proyectos internacionales. Buenas tardes, buenas noches, Harmonie Botella. Elisa Otra, investigadora en la Universidad Católica de Valencia, especializada en estudios sobre fibromialgia y COVID prolongado. Ok. Tenemos Dharana Shiva también de España, como testimonio, que va a compartir sus experiencias personales y desafíos diarios al convivir con estas condiciones. Bienvenidos. Bienvenidas Harmonie, Elisa y Dharana. Muchas gracias. Senza Frontiere. Sin Fronteras es un talk show internacional que derriba las barreras lingüísticas y culturales. Cada jueves por la noche a las 22 horas de Madrid, Roma y París. Grabamos un nuevo episodio de nuestro programa lleno de ideas y análisis. Un formato abierto a todos, artistas, músicos, poetas, escritores, expertos y apasionados. Todos son bienvenidos en Sin Fronteras. Producido por Cultura Project. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Conciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Damos la bienvenida a Elisa Otra y damos la palabra a Elisa Otra, quien actualmente trabaja en la Universidad Católica de Valencia, en España. Elisa se dedica a la investigación en biología celular y genética relacionada con la fibromialgia, la encefalomielitis mialgica, síndrome de fatiga crónica y el COVID prolongado. Elisa, buenas noches, Elisa, y bienvenida. Tu investigación sobre la genética de la fibromialgia y el COVID prolongado es fascinante. ¿Podrías compartir con nosotros tus descubrimientos más recientes y cómo podrían influir en futuras terapias? Sí, buenas noches a todos. En primer lugar tengo que comentar que el grupo de investigación se inició en el año 2009, 2009-2010, ese curso académico en la Universidad Católica de Valencia, por iniciativa un poco del decano, el doctor Germán Cerdá. Quería también promover el trabajo y no descuidar a las enfermas que había estado atendiendo por muchos años. Nosotros empezamos a buscar marcadores moleculares de la fibromialgia. Y en aquellos momentos puedo decir que ha cambiado mucho el escenario que tenemos actual, aún sin llegar a una solución, por supuesto, porque son enfermedades muy complejas con síntomas muy solapantes. Entonces sí que es verdad que todo el camino al final, si la perseverancia no tiene sus frutos, pero digamos que la investigación en esos años tampoco hace tanto que digamos, ¿no? Porque en otras enfermedades llevan una tradición de décadas y décadas, ¿no? Y sabemos que se va sabiendo más, pero que cuando la enfermedad es muy compleja, es muy difícil que las soluciones que se van encontrando sean comunes para todos. Entonces, en esa línea,
lo que ha ocurrido es que sí que ha habido más interés después de las publicaciones iniciales por más grupos, ¿verdad? Gente que ya, digamos, se ha percatado porque era una enfermedad pues poco conocida, poco expuesta y estigmatizada, ¿no? Eso las enfermas siempre lo comentan. Y bueno, nosotros hemos ido identificando algunos marcadores en subgrupos cada vez que hacemos un estudio. Claro, el presupuesto es limitado, el número de casos que podemos estudiar es limitado, y entonces encontramos marcadores para un grupo reducido, que luego hay que validar pues metodológicamente primero y luego poblacionalmente. En ese sentido, hemos ido, digamos, construyendo una serie de bases de datos que poco a poco nos están informando mucho mejor de estos subgrupos. Por ejemplo, el año pasado publicamos un artículo en el cual hemos encontrado autoanticuerpos contra un transportador de un elemento muy importante para la salud humana, que es el selenio. Entonces, con este descubrimiento, en un porcentaje nada despreciable, porque era entre un 10-15% de los pacientes de síndrome de fatiga crónica, pues encontramos que en ese grupo, ¿no? Pues había ese porcentaje nada despreciable, le digo, porque la herramienta que estábamos utilizando es una herramienta que se había desarrollado para una enfermedad típicamente tiroidea, que es la enfermedad de Hashimoto. Bueno, pues en ese grupo se había encontrado que el 6% de los pacientes que tienen ese tipo de enfermedad, ¿vale? Pues un 6% era debido a estos autoanticuerpos, que ahora hemos encontrado mucho más presentes en el síndrome de fatiga crónica. Queriendo decir que o bien hay un diagnóstico erróneo, ¿no? O bien este problema de hipotiroidismo es concomitante, es solapante a ese síndrome de fatiga crónica, ¿verdad? Por motivos adicionales. La cuestión es que el hipotiroidismo pues produce el tipo de síntomas de fatiga que se encuentra en el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y entonces pensamos que va a ser una vía para la cual pues, ese porcentaje de personas que tengan ese marcador podrán tener una terapia dirigida, una terapia que quizás sí les ayude y les reduzca, quizá incluso que haga que ya sanen, ¿no? Y que desaparezca completamente este problema. En estos momentos lo que estamos haciendo es validando estos hallazgos en un grupo mucho mayor de muestras. Se evaluaron al principio unos 200 y tantos casos, que son los que están publicados entre España y los Países Bajos, Holanda, y ahora pues tenemos una cohorte mucho mayor que esperamos que pues hacia el verano o así tengamos ya parte de los datos y posiblemente antes de terminar el año puedan publicarse para que, digamos, sienten las bases de un ensayo clínico. Es decir, nosotros empezamos a buscar biomarcadores porque es el futuro de poder encontrar una cura. No es por diagnosticar, porque ya sabemos que los pacientes pues ya nos están contando que tienen estos síntomas y que tienen una enfermedad que ya está descrita por criterios clínicos. El problema es que, claro, esos síntomas y esos criterios clínicos se dan a interpretación, ¿no? Y son solapantes entre enfermedades que ya están catalogadas con, digamos, con un código de clasificación internacional distinto. Hay pacientes pues, que reciben un diagnóstico de acuerdo a estos criterios clínicos de síndrome de fatiga crónica y se descarta la fibromialgia, al contrario, y luego digamos que el grupo más abundante de pacientes cumplen con ambos criterios. Es decir, más del 50% estamos encontrando que cumplen ambos criterios. Criterios que a veces también cumplen los pacientes de COVID prolongado, de COVID persistente, que hemos mencionado al principio. Entonces, claro, basándonos solamente en los síntomas, no se puede llegar, digamos, a ayudar de forma direccional, de forma individualizada, de una forma en la que se puede ayudar de verdad al paciente.
Bueno, entonces, hemos encontrado también en otro estudio reciente, que son quizá las dos historias pues, que más nos parece que pueden enfocar y descubrir este desglose de subgrupos de enfermos que tienen diferentes características, ¿no? Pues hemos encontrado recientemente que precisamente este grupo más prevalente, ¿no? Que recibe ambos criterios de diagnóstico, no presentan los mismos marcadores que los pacientes con solo fibromialgia o solo fatiga crónica, ¿verdad? Uno pensara que si tengo unos marcadores y recibo un doble diagnóstico, pues los marcadores de uno y los marcadores de otro podrían, digamos, sumarse, ¿no? Y no es esto lo que hemos encontrado, sino todo lo contrario. Es decir, ha sido una sorpresa porque nos está mostrando que quizá es otra enfermedad distinta, que aún no sabemos, ¿verdad?, digamos, el mecanismo que es el que lleva a esos síntomas, y ahí es donde estamos pues tratando de avanzar desde ahí. Después también comentar que esto que hemos dicho al principio no solamente es nuestro grupo, hay muchos más grupos, hay grupos que en otros países han recibido una financiación ya elevada, ¿no? y han podido pues promover bastante la investigación, que yo pienso que durante esta década que estamos actualmente o la próxima vamos a ver cambios significativos, comparados con las varias décadas que hay investigadores que han dedicado, ¿verdad?, sus esfuerzos a ello. Y en concreto pues hay un grupo en el Reino Unido, en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que lo dirige el doctor Chris Ponting, y este grupo pues ha dedicado los últimos 3-4 años a reclutar, fíjense, una cantidad realmente, digamos, es el mayor número de muestras, ha contado con el apoyo también nacional del biobanco del país, pero se cuenta ahora con datos genéticos para 26.000 casos. 26.000 casos. O sea, es que esto yo creo que va a ser un antes y un después. Entonces, digamos, este estudio está enfocado a buscar posibles factores genéticos que puedan determinar una predisposición familiar. Y nos acaban de comunicar la semana pasada que a los investigadores que nos interese analizar esos datos desde, a lo mejor, otros enfoques que no está atendiendo ese grupo, que presentemos la solicitud y van a compartir estos datos, es decir, los van a abrir a los grupos que ellos consideren que pueden hacer buen uso de esos datos. Entonces, esto lo vengo a decir porque es muy importante que el trabajo se comparta, que se ponga a la disposición de los otros investigadores, y es algo que hemos visto cómo permite el avance en la pandemia que hemos pasado hace poco todos, ¿verdad? Hay que tener esa disposición de que lo primero es el hallazgo, lo primero es ayudar al paciente, ¿verdad? Y que esos datos pues tienen que compartirse. Estas son algunas de las iniciativas que me gusta pues destacar, ¿no? Pero hay muchas otras, hay muchas otras que están pues digamos presentando datos que son también muy interesantes. Hay una vertiente que enfoca problemas metabólicos, ¿verdad? Y otro que está más enfocado al sistema inmunológico, es el que se sabe afectado, y será pues con todos estos datos y ahora con la tecnología de la inteligencia artificial, ¿verdad?, y de todas esas herramientas que nos van a ayudar a unificar todos esos datos ómicos en un modelo que no va a ser único, ya predecimos que va a ser, ¿verdad?, distintos de su grupo, lo que hemos comentado antes, pero que nos van a permitir ofrecer enfoques ya de ensayos clínicos, que es lo que está esperando, pues claro, las pacientes que llevan además sufriendo pues el problema de todos estos síntomas hace ya pues bastantes años. Más destacado les puedo contar en este momento, creo que es el resumen que les he hecho. Muchísimas gracias. Elisa, ¿las terapias actuales ofrecen un mejor estilo de vida a los afectados por estas patologías?
Bueno, la verdad es que el problema es que digamos, las terapias actuales, aunque yo no ejerzo asistencial, no soy clínica, pero sí trabajo con un grupo de clínicos en la investigación, y bueno, esto me comentan que hay poca ayuda porque cuando se atienden los síntomas, quizá muy al inicio, cuando la enfermedad no está en un estado tan avanzado crónico, digamos, la cronicidad no está establecida todavía, quizá hay una pequeña respuesta a analgésicos y a otro tipo de terapias genéricas, pero parece que claro, que ese tipo de ayuda se va perdiendo con la cronicidad, que se va desensitizando y que ya más bien a veces incluso observan que las terapias son perjudiciales, digamos que no tomarlas, ¿no? Que al final, pues en lugar de ayudar, pues generan más problema, más efectos, digamos, indeseados. En algunos países no se reconoce esta patología, ¿no? ¿Podéis vosotros, como médico, instar a los gobiernos, por ejemplo? Bueno, la cuestión es que, a ver, nosotros, en concreto a mí, pues de algunas organizaciones europeas sí se me han acercado, ¿no? Por correo, como conocen la actividad, las publicaciones a través del correo electrónico, hoy en día es fácil acercarse y solicitan apoyo, ¿no? de su solicitud a los sistemas políticos, a los gobiernos. Igual nuestro grupo que muchos otros, me consta que pues hemos firmado, por supuesto, todas estas solicitudes, pero el problema es que son varios, ¿no? Pienso yo. Uno es que quizá, ya no digamos que es porque tengan demasiado trabajo, ¿no? Porque para otras enfermedades sí que disponen de tiempo, ¿no? Es que falta por definir esos biomarcadores para que realmente pongan más atención. Pienso incluso que desde la pandemia también la actitud ha cambiado, digamos, significativamente, porque ya se han dado cuenta que los grupos posvirales que se estaban marcando desde hace muchísimo tiempo, pues que ahora, digamos, los tienen delante digamos, en su entorno. Hay ya muchas personas afectadas por un síndrome posviral y ahora sí se sabe qué virus es, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento, y eso es lo que están haciendo las asociaciones, muchas enfermas directamente, que saben que esa forma, digamos, esa vía la tienen que promover ellos, ¿no? Porque desde el investigador tiene que investigar, el clínico tiene que intentar ayudar, ¿verdad?, a los síntomas. Pero entonces las asociaciones son las que juegan un papel más importante, y muchas iniciativas desde los pacientes también y desde los familiares de los pacientes que apoyan. Y bueno, es también una conexión que, bueno, con Harmony, por ejemplo, y con Dharana también hemos estado en contacto, nuestro grupo en la Universidad Católica de Valencia, para todas las iniciativas, estar con ellas, como estamos esta noche también con ustedes, y bueno, les apoyamos absolutamente en todas esas iniciativas. También es muy importante, y yo lo repito una y otra vez, que los pacientes sean muy conscientes de que la forma de potenciar la investigación de estas enfermedades, además de visualizarlas, es que haya un fondo, unas colecciones de muestras de pacientes que permitan esto que les decía antes, una validación de miles, de decenas de miles, de centenas de miles a través de todos los pacientes que hay en todo el mundo, porque no son enfermedades raras. Con lo cual, lo que ocurre es que, claro, esas colecciones necesitan de fondos para que sean, digamos, que se puedan llegar a que los biobancos pues se impliquen, porque tienen un coste, todo hay un coste y bueno, y esto estaría muy bien que desde, pues, digamos, los gobiernos, no solamente para estas enfermedades, sino para todas las enfermedades, se promoviera con fondos públicos estas colecciones, algo que no ocurre, ¿no? Y entonces sí que, pues, los investigadores estamos, y lo digo en primera persona porque estamos empujando a que esto ocurra. Si no hay muestras, no se puede investigar. Y esto es
¿Y existe una conexión entre investigadores de diferentes países al compartir descubrimiento? Si existe una base de datos común. Sí, esto es lo que hemos comentado un poco con este proyecto británico, ¿verdad? Pero antes de digamos, el que empezó a enlazar los grupos y demás, una asociación de enfermos en Inglaterra que se llama Investinemi, que la lidera Richard Simpson, que es un señor que ha tenido a su mujer y sus 2 hijas afectadas desde hace muchísimo tiempo. Y él ha organizado y sigue organizando anualmente un congreso, primero era en Londres y el último año cambió la localización a Cambridge, porque ahora ya las salas que utilizábamos anteriormente, pues afortunadamente ya no dan la talla, ¿no? Ya necesitaba espacios más grandes y hay un campus, el campus genómico de Cambridge, pues es algo más grande. Vienen investigadores de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, todos nos reunimos con ese evento una vez al año durante 3 días. Y pues eso ha abierto más colaboraciones, ha hecho también que pues, el gobierno de Estados Unidos, que en 2017 dotó un centro de base de datos, ahora esos datos también a investigadores europeos, y esto es lo que hemos comentado hace unos minutos, que es lo que, digamos, la trayectoria es disponer de muestras, disponer de fondos para obtener datos con mucho detalle a todos los niveles, de muchas ómicas, datos genómicos, datos metabolómicos, datos de transcriptómica, todos estos piezas de puzzle que ahora, pues, cuando se tengan de muchas colecciones distintas de varios países, podremos tener una imagen más clara de qué es lo que está ocurriendo y de definir esos grupos que, pues, nosotros, pero anteriormente muchos otros investigadores han estado, pues distinguiendo y diferenciando entre las muestras que han analizado desde el principio. Ok, muchísimas gracias por la valiosa información y tu aporte muy importante y por el tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que en otra ocasión pueda darles todavía mejores noticias que hoy. Gracias. Y hasta pronto. Y buenas noches. Gracias, Elisa. Adiós. Ok, tenemos otros invitados interesantes, importantes esta noche. Blanca Nubia Orozco Giraldo, psicóloga especializada en psicopatología, directora del Centro de Psicología Clínica UNICER y de la Corporación Resurgir por la Paz. Bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias, buenas noches para todos y todas. Bueno, muy feliz de acompañarlos también en este episodio y que hablemos de cosas tan importantes como estos temas que en muchos casos, y como estaba hablando la invitada anterior, son tan invisibilizados y más en este caso desde la psicología, porque cuando preparábamos el programa hablábamos de eso, de cómo la psicología en muchos casos a los pacientes les dicen: vaya que usted no tiene nada, váyase para donde el psicólogo, y es como si hablar con el psicólogo fuera no tener nada. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Muchas gracias, Diana. Ok, y bienvenido Efren de Jesús Castaño Gallego, psicólogo, subdirector del Centro de Psicología Clínica UNICER y socio fundador de la Corporación Resurgir por la Paz. ¿Es correcto? Okay. Gracias, muchas gracias, Ian, por invitarme a estar en este momento aquí con ustedes, donde pues estaré ubicado desde una postura muy empática y también con mucha apertura para el aprendizaje, porque como ya decía pues la invitada que nos estaba expresando ahora todos los fenómenos que se mueven en torno a este tema, hay muchas cosas que todavía están sin resolver, sobre las que se pueden decir muchas cosas y sobre las que se espera entonces encontrar respuestas para aminorar o posiblemente aliviar aquellas situaciones que vienen afectando a la población inmersa directamente en esta temática, y por tanto entonces siempre va a ser muy importante que tengamos apertura a los nuevos hallazgos y con una actitud de investigadores cada uno de nosotros para poder posteriormente hacer aportes que sean efectivos y válidos para, como decía, aminorar
o en lo posible pues llegar a encontrar soluciones efectivas y concretas para esta temática tan importante. Alors, a continuación tenemos a Harmonie Botella, profesora de francés y presidenta de Anuesca y Fibro Protesta Ya. Harmonie ha publicado 8 libros en solitario y ha colaborado en numerosas antologías en diferentes puntos geográficos, en España, en Francia, en Italia también, los Estados Unidos. Además ha dirigido proyectos literarios en España. Algunas de sus poesías han sido traducidas al inglés, rumano y francés. Harmonie. Damos la palabra a Harmonie. Gracias. Bueno, pues mi historia es como la historia de todas las personas que van arrastrando y no saben lo que arrastran. Pues un día me duele la espalda, un día me duele el hombro, 15 días después no puedo mover las rodillas, otras veces no puedo conducir, otras veces no puedo escribir en la pizarra. Pues era un sinfín de dolores, de males inexplicables. Y bueno, yo me creí la historia de que eran problemas psicológicos. Yo no veía muy bien la relación, pero digo, bueno, si son problemas psicológicos, pues algún día con medicación, con tranquilizantes se irán. Pero no, yo notaba que esto iba empeorando y que sí me calmaba con algún remedio para el dolor. Me acuerdo una de las veces que me dio este dolor tan fuerte en el esternón que creía que iba a tener un infarto. Y todos los que me rodeaban, ay, tómate 1 o 2 o 3 ansiolíticos. Yo me los tomé porque creía lo que me decían, pero el dolor seguía. Y ya a la segunda o la tercera vez, digo, esto no es psicológico. A mí me duele como si me estuvieran rompiendo las costillas y el pecho. Oye. Y me tomé 2 antálgicos y con eso me suavizó el dolor al día siguiente también hasta que llegué a quitármelo. Y de ahí me di cuenta que no era mi cabeza la que funcionaba mal, sino que era, pues no sé, los neuroreceptores o lo que fuera de mi cuerpo. Estuve aguantando bastante tiempo hasta que, bueno, un día, esto siempre lo he contado, nos teníamos que ir a un recital, a varios recitales a Estados Unidos sobre lo de las Torres Gemelas y me dolía mucho la espalda, casi no podía moverme, teníamos los billetes de avión comprados, reservas de hoteles y yo cada vez que me movía de mi sillón pegaba un grito y luego digo, de esta forma no puedo viajar. Y un compañero poeta me dice, si no pasa nada, yo de un lado y tu marido de otro, te cogemos y vas andando. Digo, sí, y vais a subir conmigo al escenario y aguantarme de pie. Y yo digo, no, ya esto lo anulo, pierdo el dinero de todo y ya veré lo que hago. Y a partir de ese momento, pues me tomé en serio. Empezaron a tratarme, bueno, pues con un montón de inyecciones, muchas citas de reumatólogo, neurólogos que fueron confirmando que lo que tenía era pues una fibromialgia bestial, pero que arrastraba de muchos años. Esto fue poco, porque después también se desarrolló la encefalomielitis miálgica. Yo notaba que muchas veces estaba cansada, pero ¿quién no está cansada? Pues trabajando todo el día en una escuela,
estando casada, llevando una casa, 2 hijas, 2 perros. Entonces yo casi lo veía dentro del curso normal de la vida. Hasta que, bueno, un día estaba en Francia, en casa de mi hija, duchándome y casi no puedo salir de la ducha, de los mareos, no podía lavarme el pelo y estuve así varios días y yo digo, bueno, estoy de vacaciones y esto no me lo produce el trabajo. Por lo tanto, ya pues empecé a ver lo que tenía y era pues encefaliomelitis miálgica. Yo no estoy como Darana, la pobre que no puede salir de su casa. Yo tengo una encefaliomelitis pues moderada. Tengo 1 hora de actividad en el exterior de mi casa, es decir, que yo durante 1 hora puedo andar a mi ritmo, pasear, pero bueno, después tengo que descansar. Y si hago cosas más fuertes, cuando vamos, por ejemplo, a Madrid, cuando nos vamos al Congreso, pues con las compañeras hacemos nuestros recados con los políticos, que entre paréntesis pasan de nosotros, y por la tarde estamos tumbadas, pero sin mirar tele, sin leer, sin nada, porque no tenemos fuerza. Y ya a la noche nos arrastramos para ir a comprarnos un bocadillo y comerlo en la cama para estar lista para el día siguiente. También está el tema del síndrome químico múltiple. Esto lo noté ya desde muy joven, porque, por ejemplo, yo no soportaba los olores de perfumes de mi madre. Si se ponía una barra de labio ella, yo notaba como un mareo. No podía ir a una gasolinera con mi padre a poner gasolina. Y cuando compraba ropa o una alfombra, empezaba a tener unos dolores de cabeza que me moría y me tenía que aislar. Y eso son pues los 3 grupos de enfermedades que me han, pues vamos a decir, destruido la vida, porque puedo andar poquito, ejercicio lo mismo y tener mucho cuidado con los tóxicos, porque me bajan la tensión, me puedo desmayar y necesito llamar a urgencia para volver a llevar un ritmo de vida más o menos normal al cabo de 3, 4 o 5 días. Es una vida con mucho cuidado, pero yo no me quejo mucho, porque sé que hay compañeras que están totalmente encerradas en casa porque cualquier tóxico las ponen enfermas. Yo, si voy a una tienda, jamás iré al pasillo de los productos tóxicos, es decir, lejía, amoníaco. Yo por ahí no voy, porque sé que me puedo desmayar. Entonces, bueno, es un plan de evitación y en casa tener mucho cuidado, pues limpieza con vinagre, con bicarbonato, y bueno, todo lo más suave que pueda existir. A raíz de todos estos problemas, en el año 2015, que hoy me he dado cuenta que eran 9 años y yo pensaba que eran 5, pues creamos la asociación Fibroprotesta Ya, con ámbito nacional. Pero bueno, hay muchas asociaciones y el problema es que quieren resolver la parte, como diríamos, la parte diaria de la vida, que está muy bien, proporcionando a los enfermos pues juegos, manualidades. Y yo me negué a hacer esto. Yo digo, hay muchas asociaciones
que no son de enfermos y que hacen lo mismo. Uno se apunta a una asociación de mujeres o de hombres y tendrá actividades. Lo que hay que hacer es luchar para que nos reconozcan, sobre todo el gobierno, y que por fin se lea y apruebe una propuesta de ley que ya llevamos trasladando pues años y años, unas veces por correo electrónico, unas veces debajo del brazo cuando vamos a Madrid a las Cortes. Y lo que necesitamos es eso, que lo lean y que vean las necesidades que tenemos los enfermos, que no es normal que unos chicos y chicas jóvenes, porque ya el abanico es muy amplio, empiezan a tener estos factores tóxicos y maléficos a partir de 6-7 años. Tienen que estudiar en casa. Es que esto no es una vida, hay que ayudarlos. Nosotros, bueno, ya hemos vivido, hemos trabajado como hemos podido, pero ¿y toda esta gente joven? Si los gobiernos no actúan, ya los están condenando como nos han condenado a nosotros. Entonces yo siempre, todos los días, en Twitter voy etiquetando a los políticos, pero no recibo respuestas, claro, porque supongo que pasan del hecho de que seamos más de 6,5 millones de enfermos arrastrándonos por la vida, porque es que no hay ya otra palabra. Y yo creo que ya es lo único que quiero decir, y Dharana os podrá explicar mucho mejor que yo cuál es su situación, que es muy diferente a la mía, porque digo, yo aún puedo andar media hora, 3/4 de hora en la calle, ella no. Gracias, Harmony. Yo, existe, existe un estudio de caso a nivel mundial, sino sufren más mujeres u hombres estas patologías. Sufren más las mujeres, pero lo que hemos visto que todo es debido a problemas hormonales que no tienen los hombres. Y lo mal que se hizo al principio fue basar la investigación sobre hombres que no tienen el mismo funcionamiento hormonal que nosotros. Nosotras vamos perdiendo mucho a lo largo de nuestra vida y a lo mejor por eso empeoramos más y somos más. Esto no quiere decir que los hombres sufren menos, sufren igual o más. ¿Y hay más casos que en el pasado? Sí, los hombres sufren más que las mujeres porque llevan un doble estigma. Llevan una enfermedad de mujer, por lo tanto están sujetos un poco a la humillación. Mira, este lleva una enfermedad de mujer, pero bueno, lleva una enfermedad de mujer porque su sistema autoinmune no ha podido poner una barrera contra todos estos tóxicos, ya que sabemos que lo nuestro proviene de tóxicos, del herpes, de infecciones virales, de la agricultura traficadas, de todo lo que se proyecta en el aire, los gases. Es que yo no sé cómo los demás pueden aguantar tanta contaminación y tanto veneno. Y poco a poco, pues, el grupo va creciendo. Ya os digo, hace 2 años éramos 4 millones. Ahora somos 6 millones debido a los enfermos de COVID persistente que tienen también fibromialgia y encefalomielitis miálgica. Algunos también tienen síndrome químico múltiple. Gracias, Harmony.
querida amiga Dharana. Ya has sido nuestra invitada y apreciamos tu presencia también esta noche aquí a Sin Fronteras, y ya nos ha contado tu experiencia personal. Ahora nos gustaría preguntarte qué consejos puedes dar brevemente a quienes como tú tienen que convivir con esta patología. Consejos. Consejos. No hay consejos. No hay consejos. Yo tenía preparado mi testimonio, pero consejos. ¿Qué le puedo decir yo a una persona si yo me levanto muchos días a las 6 de la tarde? ¿Qué consejo le puedo dar yo? Si para mí cada día es un reto poder simplemente despertar. Es un reto para mí poder abrir los ojos. Hay días que es imposible poder trabajar, poder comer. No puedo comer. ¿Qué consejo puedo dar yo? Si mi cuidador tiene que darme el bote con una jeringa y a lo mejor el bote con la jeringa se me cae. Taragna, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Para ti qué significó escribir tu libro? ¿Qué te permitió esa escritura de ese libro? Y para Harmony, que además también ha escrito también al respecto. Para mí escribir el libro no fue una terapia. Para mí escribir el libro fue una denuncia. Yo mi libro lo escribí para denunciar nuestra situación como pacientes. Yo quería denunciar cómo nos trata el sistema sanitario, cómo nos trata, porque el sistema sanitario depende de lo que el gobierno permite. Y entonces quería hacer saber cómo el gobierno se salta nuestros derechos, cómo vulneran nuestros derechos, cómo vulnera la Constitución, cómo vulneran nuestros derechos humanos. ¿Crees que te han escuchado al respecto? Porque pues, dentro de lo que nosotros hablábamos, Taragna, ahorita para tocar acá, era del duelo que se pasa tras todas estas enfermedades y pues estudiando mucho más, digamos que esta situación de ustedes, pensábamos todos los duelos que tienen que vivir a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, esa desintegración también que se puede llegar a vivir del cuerpo, pero en especial hablábamos del borramiento, es decir, de que de alguna u otra forma es como si se volvieran invisibles y al escucharlas a ustedes hemos podido percibir también eso en los dos espacios donde hemos compartido ese borramiento un poco difícil del sistema de salud y de la misma sociedad en torno a. Entonces, en relación a esa denuncia que hablas, ¿crees que ha tenido eco? Pues, yo creo que el libro tuvo eco porque por mi parte fue un libro solidario y todo lo que se recaudó
se envió para la Universidad Católica de Valencia, donde trabaja la doctora Elisa Oltra. Pero luego, por otro lado, yo enviaba el libro a todas las sociedades, por ejemplo, el Colegio Médico de Familia, Colegio Médico de Medicina Interna, el Colegio Médico de Neumología, Colegio Médico de Neurología, Colegio Médico de todas las especialidades. Les mandaba el libro para intentar que por favor estuvieran formados y que no hubiese ese desconocimiento que ellos decían no conocer la enfermedad. De hecho, recuerdo que tuve una entrevista con una persona bastante importante en España. Me dijo que conoció la enfermedad por mí, porque le hice llegar. Y bueno, pues curiosamente me dijo que no conocía la enfermedad. Y bueno, pues gracias al libro y a estar charlando durante 1 hora y pico, tuve la oportunidad de conocerla. Y entonces, bueno, pues creo que sí ha tenido una repercusión. Es decir, que toda la gente que ha recibido el libro no tiene excusa de decir, no sé, no conozco. Es decir, todos los centros, todos los ambulatorios de primaria, de atención primaria, de médicos de familia, que lo han recibido, no tienen excusa para escudarse en decir no conozco. Pero, y que eso hace muy importante, Darana y compañeros, estos espacios y el pensarnos en qué se está haciendo al respecto, ¿cierto? No dejar esto solamente, y se los decía yo al inicio del espacio, de pensar que lo psicológico se reduce a no tener nada, sino como todos debemos trabajar unidos, claro, el sistema de salud, los profesionales, para que esto de alguna u otra manera tenga mayor eco en la sociedad y que podamos integrarnos y hacer unas voces fuertes donde realmente nos escuchen. es que es fundamental. No, problema de conexión. Blanca y Efren son dos psicólogos de Medellín. Blanca. Bueno, ¿puedo decir una cosita? Perdón, sí, Darana. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Existe, cuando una persona tiene una enfermedad de este tipo, o una enfermedad que te tritura, por ejemplo, una persona que se queda tetrapléjico, que cambia completamente tu fisonomía, que no te reconoces, realmente existe un duelo. Porque yo no soy capaz de reconocerme. Yo me miro al espejo y digo, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé, no me reconozco. Porque esta no es mi cara. Esta no es mi expresión, este no es mi pelo, estos no son mis brazos, este no es mi cuerpo. Yo no pesaba 35 kilos. Yo no me movía. Bueno, yo no era así. Entonces existe un gran duelo para poder aceptar la persona que no eres.
Igual que cuando pierdes a un familiar muy querido, es que tú te has perdido a ti. Estás completamente transformada. Es como si te hubieran arrancado y te hubieran puesto a otra persona aquí. Y dices, ¿esto qué es? ¿Quién es esta persona que yo no soy? Okay. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Qué estrategias de afrontamiento recomiendas como psicólogo, Efren y Blanca? Blanca como psicóloga especializada en psicopatología, Efren como psicólogo que tiene experiencia en el apoyo a pacientes con esta condiciones crónicas. ¿Cuáles son los enfoques terapéuticos que considera más efectivos para mejorar la calidad de vida de quienes viven como Darana, con fibromialgia y otras patologías? Bueno, mira, en este caso, lo primero que tendríamos que pensar es que hablar de una psicoterapia de recuperación pues no es posible porque efectivamente hay, digamos, que un deterioro continuo. Lo que tendríamos que hablar es de un acompañamiento de apoyo emocional, que ellos no se sientan solos, no se sientan solas, que sepan que hay un profesional que está para escuchar, no para juzgar y no para situarse, porque ese no es el lugar del psicólogo, situarse de si tiene o no la patología o no psicológica, porque eso no nos compete a nosotros como profesionales. Nos compete la escucha de ese dolor, nos compete la escucha de esa ira, nos compete por qué Darana tuvo que ir y hacer un libro para poder que la escuchara. Porque se da cuenta de una sociedad que ha sido ciega y no ha querido escuchar asuntos dolorosos en torno a esto. Nos compete el tener que estar aquí hablando como profesionales para sensibilizar a las personas. Entonces, en torno a la terapia de apoyo es ese acompañamiento también, esa formación y esa psicoeducación para el cuidador, porque si nos ponemos a pensar detrás de todas ellas y las personas que están, hay un montón de personas también que están viviendo con ellas el dolor, que tienen y necesitan ese acompañamiento y esa psicoeducación. Ahora en otras técnicas como por ejemplo la arteterapia que puede llegar a aportar según el nivel de la capacidad que tenga la persona y digamos que dentro de ello unirse, pero eso también va de la mano del interés de la persona, de la posibilidad y uno a uno. Yo no puedo hablar de un caso generalizado. Los profesionales no debemos hablar de casos generalizados, sino caso a caso, escuchando y acompañando. Efren. ¿Y escuchar puede ayudar, Efren? ¿Me repites la palabra que te escuché ayudar, Efren, pero la palabra intermedia no la escuché bien? Sí, escuchar puede ayudar. Bueno, para responder a tu pregunta quisiera también remitirme a lo que nos compartía Darana y inmerso en esos dos lugares, en tu pregunta, en las situaciones que nos comparte Darana, quiero también citar a un autor que nos dice lo siguiente en un trabajo que realiza justamente de investigación en torno a un grupo de personas que digamos que están inmersas en esta situación del síndrome de fatiga crónica, y nos cita a una de las personas que está en esa investigación y dice lo siguiente, esta persona, abro comillas: hace un mes que he perdido mi trabajo, apenas puedo andar unos kilómetros y si me esfuerzo. Al día siguiente no puedo hacer nada. Estoy diagnosticada por la Seguridad Social y por lo privado, por médicos de Madrid y médicos de En la Seguridad Social me dijeron textualmente: tienes
SFC, que como ya lo había nombrado antes, significa síndrome de fatiga crónica, pero no sabemos cómo ayudarte. Busca información en internet. El tratamiento de ellos fue únicamente de antidepresivos que me empeoraron. Abre paréntesis, dice carta de una paciente con síndrome de fatiga crónica, y cito al autor, que es Jiménez Ortiz, en un trabajo realizado en el 2015. ¿Por qué traigo esto y por qué siento que se relaciona con la pregunta que me haces? Porque por supuesto que escuchar puede ayudar. De hecho, termina siendo una demanda que hace Darana, que hace al mundo. Ella comienza a compartir su libro para que el mundo la escuche. Porque es lo que hace falta. En el texto que yo les estoy citando, lo que vemos es una falta de empatía de un profesional. Entonces también aparecía, en palabras de Arana, parafraseo, sabemos que no es situación del sistema de salud, sino del Estado. Pero resulta que es que nosotros como profesionales también tenemos una postura ética. Y en un trabajo que realizaba justamente Blanca Nubia en su tesis de grado de psicopatología, abordamos lo que era el rol asignado y el rol asumido. ¿Qué es el rol asignado? El rol asignado es aquel que nos asigna un tercero. Un Estado, por ejemplo, a nosotros como profesionales, nos asigna un Estado. Ustedes deben obrar según esos parámetros. Pero existe el rol asumido, que es el que nosotros ya como profesionales y como seres humanos asumimos frente a las situaciones que nos propone el contexto, que no siempre tiene que estar regido o ceñido a lo que los demás nos demandan. Entonces, en este caso, también me permito aludir a una experiencia personal que nos conlleva a adquirir aprendizajes. En algún momento en que nuestro hijo tuvo una hipótesis diagnóstica de cáncer, nos tocó acudir a la ley para poder que tuviera un acompañamiento, y en ese proceso de exigencia nos dimos cuenta que hay muchos profesionales de la salud que ni siquiera conocen la ley que cobija, que acompaña a estas personas en las diferentes patologías que se presentan, ya sea del cuerpo o ya sea de la mente. Esto pues como para aludo, mejor dicho, también a lo espiritual, que es una faceta una dimensión muy importante del ser humano, que por tanto para nosotros poder pensar en un bienestar integral, pues tenemos que considerar todas estas facetas, dado que una incide en la otra. Entonces, en ese sentido, ¿qué veo yo allí también en aquellos profesionales cuando no dan un acompañamiento pertinente? Una falta de escucha a la experiencia personal, porque también la profesional que nos acompañaba al principio, que aludía pues que actualmente se viene avanzando en determinadas investigaciones que esperemos que al futuro nos traigan posibles formas diferentes de mirar y de abordar esas patologías, esas situaciones que aporrean la experiencia del ser humano. Pues pese a que se consigan datos muy concretos, todas esas experiencias y todos esos conocimientos adquiridos a partir de la ciencia van a tener que ser aterrizados a la experiencia personal de cada persona. Por tanto, cada persona va a necesitar una escucha individualizada, que creo que es ahí donde también nosotros, los profesionales de la psicología, habremos de asumir un rol, ¿sí?, no asignado, sino asumido por nosotros desde la empatía, porque también somos seres humanos y porque en cualquier momento, tras esas pérdidas que nos plantea de duelo, que nos plantea la vida cotidianamente, hoy nos sucede esto, mañana estamos felices, pasado mañana llega la tristeza, pues desde esa empatía entonces sabemos que por más que tengamos algunos acompañamientos teóricos y científicos que se han en ocasiones demostrado para que se puedan acompañar a estas personas, pues debemos saber que eso tiene que ser pasado por la experiencia de esa persona y por tanto una escucha particularizada. Hay aportes, hay variedad pues de autores, y incluso desde la psicología, creo que las diferentes corrientes como son pues la psicoanálisis no es considerado como tal un ejercicio psicológico, pero de todas maneras también ya hay parte el nacimiento de la psicología,
pues desde el psicoanálisis, desde la psicología humanista, la cognitiva, desde todas ellas se considera que una escucha empática hacia las personas, sin importar su situación, va a ser muy válida para ellas y que ha de tener un componente que como mínimo aminora también esa percepción de abandono, de soledad y de desesperanza que a veces se genera en todos estos contextos de las personas que puntualmente sufren la situación, además de que esto también atraviesa su contexto familiar, y que la empatía, pues, tal vez de pronto también esto tenga que ver, y cuando yo nombro de estos temas y me refiero un poco al Estado y a aquellas personas que en su momento de pronto no han ofrecido un acompañamiento oportuno, no lo hago ni siquiera desde una crítica irresponsable, lo hago desde una posibilidad de que podamos mirar las cosas de una manera diferente para aprender, porque como ya bien lo hemos venido observando, no se ha podido encontrar una raíz de lo que sucede allí detrás de la fatiga crónica, por ejemplo, y al no haber entonces todavía una explicación para esto, para todo ello, lo que necesitamos es mucha apertura para que lleguen las nuevas posibilidades de parte del uno y de parte del otro. Entonces termina siendo también un trabajo colaborativo entre profesionales, entre el Estado y entre las personas que como tal están padeciendo la situación. Además, Ian, porque hay algo ahí importante, y Daragna y Harmony, y se los decía y se los anunciaba un poco ahorita, y es cómo llegamos a pensar y a sentir como profesionales de la psicología que se llegan a reducir muchos síntomas físicos a algo psicológico, y no porque sea menos la psicología, no, pero se esconden ciertos asuntos detrás de lo psicológico, sin pensar que somos seres integrales, mente, cuerpo y espíritu, y que todo lo que ocurre en una de esas esferas afecta a la otra, y que hay un trabajo integral que realizar, y que puede sentir una persona que se está sintiendo, como lo dice Aragna, sin identidad, perdiéndose a sí misma, observándose de otra manera distinta, que le reduzcan a lo que estaba diciendo el frente. Vaya y busque en internet. Eso le genera ¿qué? Dentro de sí misma. ¿Qué puede producir que un profesional le diga eso? Y esto que estamos nombrando no es para los profesionales en general, sino para que nos pensemos como Estado, porque Estado somos todos. Estado somos todos. Estado eres tú, soy yo, y es la persona que tiene la enfermedad. Entonces, reducir, ya sea lo psicológico a lo corporal, o lo corporal en lo psicológico, es desintegrar ese ser humano. Es pensar que podemos atender a un ser humano de manera desintegrada y no pensar un sistema de salud que debe unirse entre profesionales del cuerpo, profesionales del alma y profesionales del espíritu, para que realmente haya una atención congruente con las necesidades de las personas. Este episodio pretende ser un acto de denuncia, al igual que el libro de Daragna, para concienciar a la opinión pública y a los gobiernos para que consideren estas patologías. Okay. Todo lo que es la red de apoyo es supremamente valioso que preparemos la red de apoyo para el acompañamiento de los pacientes, y que no solo sea el paciente el que esté acompañado, por ejemplo, de un psicólogo y de un profesional médico y de psiquiatras, si es que... Espérenme porque pasó un carro. Yo creo que aquí en España no se va a conseguir. Si las personas que están muy mal, que no se pueden mover, que están encamadas, tienen a lo mejor una señora que viene 2 veces por semana para ducharles y limpiarles un poco la casa, de ahí no pasan. Es decir, que tú te tienes que buscar las castañuelas tú sola. Y ahí es un llamado también, una invitación quizá a también las instituciones, las corporaciones que hacen un gran trabajo,
y a esa unión entre las personas del común, como venimos siendo de alguna u otra forma también nosotros, aún parte del sistema de salud, pero también como seres humanos, a unirnos. Y traigo a la memoria una corporación con la que trabajo, que se llama Lazos y Vida. Allí trabajamos con niños con cáncer. Yo trabajé hasta diciembre y bueno, hago parte del área de investigación. Y nos unimos todos no solamente para acompañar al paciente, sino toda la familia, si la abuela, si el abuelo, incluso si la tía, incluso si los amigos. Porque eso que decías ahorita, Harmony, de que se asustan, las personas se asustan también en torno a qué hago, cómo lo trato, qué le digo, mejor no digo nada. Y necesitamos hablar de esto, y necesitamos ponerle la palabra, y necesitamos denunciar, como lo dice Aragna y como lo haces tú a través de tu movimiento y de tu fundación, pero también el formarnos como profesionales y el formar a la familia y acompañarla en su dolor, en su duelo, en su malestar, en su angustia, en su negación. Nosotros nos hemos encontrado con mamás que dicen, mi niño, mi niña no puede estar así, yo no quiero, no lo voy a llevar al médico. No, así literalmente le dicen, allá lo van a acabar de enfermar, yo no lo llevo. Y entramos los profesionales, trabajo social, psicología, e incluso los médicos que llevamos a los hospitales, les decimos que nos cuenten en qué consiste todo eso para acompañar y llevar poco a poco a que todos ellos logren comprender. En muchos casos no lo logramos, no vamos a hablar desde el ideal, pero de salud, y que el sistema de salud no está conformado solo por los médicos, las enfermeras o nosotros como profesionales, sino por cada uno de nosotros, de toda la sociedad completa. Sí. Darana, ibas a decir algo. Perdón, creo que Darana quería decir algo antes. Sí, querida, ¿no? Sí, tengo dos cosas que decir. Bueno, te doy la razón, Blanca, que sería lo idóneo, sería lo ideal, pero no, en España no funcionaría, porque no es lo mismo tratar con niños que tratar con adultos. O sea, tratar con adultos para explicarles, para formarles, para decirles, mira, lo que le pasa a tu mujer es esto. Es que se dan la vuelta. Es que no quieren escuchar. De entrada es que no les apetece escuchar. O sea, estamos grabando. De entrada no quieren escuchar lo que está sucediendo. Porque por experiencia propia, por mi experiencia propia, no apetece escuchar lo que me sucede. A mí me ha costado muchísimo, me ha costado, no sé, 20 años o más, intentar hacer comprender que yo estaba enferma, que yo estaba rota, que además de que tenía una enfermedad, de que tengo además una enfermedad neuromuscular minoritaria, rara, yo decía, tengo otra cosa, tengo algo más. Bueno, y me decían, ¿para qué quieres más, niña? ¿Para qué quieres más? Digo, no es que quiera más, es que yo tengo algo más, porque a mí, según me dice el neurólogo, con las pastillas que yo me estoy tomando, debería de hacer mi vida normal. Y yo no puedo hacer mi vida normal. Y Darana es lo que también nombraba el lugar de los profesionales, ¿cierto? De no dejarlos solos y acompañar a la familia.
porque entran en negación todos, incluso hasta los mismos profesionales, porque muchas veces no sabemos o no saben cómo acercarse. Nosotros trabajamos con un grupo de duelo ya para cerrar, y nos encontramos con lo siguiente, que cuando llegan nuevas personas al grupo del duelo, no saben qué decir cuando uno de sus compañeros está llorando y empiezan a decirle, en muchos casos, no llore, todo va a estar bien. Y les decimos, mírenlo, déjelo que llore, usted tranquila, permítele que se exprese, porque lo que estás haciendo es silenciarlo. Y la negación aparece como una de esas etapas del duelo, que sería donde se esperaría, ¿cierto? Que entren los profesionales a acompañar. Pero desde el ideal, pues muchas cosas funcionan. La realidad es que necesitamos mucho más alianzas como estas para poder denunciar y seguir nombrando lo que hay que nombrar. Hola amigos, lamentablemente no tenemos tiempo, 1 hora e mezza, mucho, ok, sì, bisogna terminare. Allora, hemos llegado al final de este episodio lleno de ideas, testimonios. Agradezco de corazón a todos nuestros invitados a compartir sus conocimientos y experiencias. Un agradecimiento especial a Dharana y todos ustedes por acompañarnos en este viaje más allá del dolor, desafíos y esperanzas. Recuerden que cada desafío trae consigo una esperanza y que no están solos en este camino, ¿no? Sigan con nosotros para más episodios que iluminarán el camino hacia la comprensión y el apoyo mutuo. Un saludo cariñoso y hasta la próxima. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima entonces.